Cristo les bendiga. Bienvenidos a este nuevo video de testimonio. Vamos a continuar hablando de las maravillas del Señor. Esto es Jóvenes en conexión con Dios. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con este maravilloso trabajo que estamos haciendo, esta hermosa sección, y es hablar del testimonio de vida cristiana. Entonces, para el día de hoy vamos a estar con Xiomara. Ella nos va a contar un poco acerca de su vida, de las experiencias que ha vivido en el Señor, y tengamos en cuenta que esto siempre es para recordar y darnos cuenta que el Señor es quien nos sostiene y que la gloria es única y exclusivamente de nuestro Dios. Entonces voy a esperar que Xiomi, yo le digo Xiomi, entonces que Xiomi nos dé su saludo. Bueno, jóvenes, el Señor Jesucristo les bendiga. Muy feliz de poder estar una vez más aquí en un nuevo video para la gloria del Señor, mostrándole y dando a conocer que el Señor nos sostiene cada día y que en las manos de Dios podemos ser felices. Entonces, comencemos. Pues vamos a comer. Bueno, entonces para empezar, yo creo que es bueno iniciar definiendo a qué edad se hizo bautizar, a qué edad se hizo bautizar, no, a qué edad conoció al Señor y cómo fue esa experiencia cuando usted decidió aceptar al Señor, entregarle la vida al Señor. Bueno, la verdad, la etapa de conocer al Señor fue algo un poco compleja para mí, porque mi madre ya era conocedora y ya ella se reconcilió primero que yo y que alguna familia. Entonces, pues, en el momento de que ella ya entrara al Evangelio, todo cambió en mi hogar. Entonces yo como que quedé, ahora yo qué hago. Yo la verdad, yo no quería saber nada del Evangelio, veía todo muy aburrido, entonces pues yo decía que no. Mi madre no me obligó, gracias a Dios. Esto es la verdad, a mí me parece muy bueno que no obliguen a las personas a hacer lo que no quieren. Entonces mi madre no me obligó, no me obligaba a asistir a los cultos, no me obligaba a nada, pero ella dijo algo que a mí me quedó en el corazón. Tranquila, hija, que no la voy a obligar, pero sí voy a orar por usted, me dijo. Y el Señor va a hacer la obra en usted y un día usted misma va a querer asistir a un culto. Y así fue, duré un tiempo, no asistí a los cultos porque en realidad no me gustaba. Pero una noche iba mi madre, vi que estaba listando para asistir a un culto y le dije, mamá, yo quiero ir. Entonces pues mi mamá pues muy contenta porque pues iba a asistir a un culto, iba a ver qué era lo que ella vivía. Y en realidad pues yo fui, como yo vestía, en pantalón, en short, bueno, como yo vestía, y asistí y todo, tenía 12 años, y fue una experiencia muy bonita. Yo en ese momento, en el momento de la prédica, en el momento del mensaje, el Señor me hizo reconocer que donde yo estaba en un mundo de pecado, viviendo algo que al Señor no le agradaba, y que en realidad si yo seguía ahí, yo me iba a condenar. Y viendo a mi madre que ella ya estaba en el camino del Señor, permitiendo que Dios hiciera la obra en ella, y yo ver que yo no estaba ahí, yo dije, yo me condeno, y yo no me quiero condenar, yo quiero la salvación, yo quiero vivir una eternidad feliz. Entonces yo dije, y de un momento a otro sentí algo muy bonito en mí, que lo único que yo hacía era llorar, llorar, llorar,
y en un momento el predicador dijo que quien quería pasar a arrepentirse, y yo la verdad no sé cómo, pero de que llegué al altar, llegué. En un llanto, llorando, con mucho dolor, pero sentía que ahí era donde iba a estar la solución de eso. Entonces yo me arrepentí a la edad de 12 años. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que estas cosas nos hacen definitivamente ver cómo es el Señor el que obra. Esto no es esfuerzos humanos, esto lo hace es el Señor Jesús. Entonces desde ahí ya partimos viendo una adolescente o preadolescente, digámoslo así, entregándole la vida al Señor. Una experiencia muy linda en la que nos damos cuenta el proceso de transformación tan bonito que hace el Señor. Entonces yo quiero saber en qué momento tomó usted la decisión de hacerse bautizar y a qué edad también se hizo bautizar. Eso fue otra experiencia, porque en el transcurso de arrepentirme fue algo muy difícil para mí. En ese momento sentí mucha alegría porque yo sabía que estaba aceptando al Señor, que iba a haber un cambio en mí, pero ese cambio en mi vida, que yo sabía que el Señor iba a hacer en mí, iba a cambiar como mis amistades o el tema de conversaciones, bueno, mucho en mi vida. Y comencé, y bueno, todo empezó a cambiar. Llegó un momento en el que pues ya yo sabía, después de arrepentirme, debía dar el paso del bautismo si quería ser salva, que eso es lo que yo anhelo y anhelaba en ese momento. Entonces durante ese transcurso de tiempo, yo pues me invitaron a una fiesta. Pasaron como unos meses, me invitaron a la fiesta y yo ya estaba en planes de hacerme bautizar. Yo ya estaba recibiendo la doctrina y todo. Cuando era una semana antes de la fiesta y yo acepté de ir, entonces mi mamá me dijo que no fuera, porque pues yo ya estaba en planes de hacerme bautizar. Pero yo, pues nueva, yo dije, no, yo voy, que no pasa nada. Uno siempre dice, voy, que yo soy fuerte. Eso. Pero en el momento que llegué allá, la verdad no pasó nada, yo no participé. Estuve allá, escuchaba la música, escuchaba toda esa letra de esas músicas, y pues yo me la sabía, ¿sí? Pero pues de mi boca no salió. Pero siempre había algo en mí, y yo después salí de allá y salí con la duda. ¿Será que estuvo mal? ¿Será que sí está correcto que me haga bautizar así? El día de mi bautismo, yo le dije a mi hermana que sentía nervios y que yo ya pensaba en mejor no hacerme bautizar. Pero mi hermana me dijo, tranquila Xiomara, que no son sus fuerzas. Si usted se hace bautizar de aquí en adelante, no es usted la que va a luchar. Si usted se mete en Dios, Dios le dará las fuerzas para seguir adelante. Amén. Y yo lo que anhelaba en realidad es, yo quiero mi salvación. Y para eso tengo que hacerme bautizar, porque si no, pues no sería salvo. Entonces, pues yo dije, sí, voy a hacerlo. Y yo algo que sí tenía claro, pues a mi corta edad, 12 años, porque sí, fue unos mesecitos que yo decidí esto de hacerme bautizar. Yo con los 12 años, pero tenía claro que si yo me hacía bautizar, yo no me quería apartar. No quería ser que vieran y dijeran, no, mire, se hizo bautizar o fue evangélica y mire ahorita otra vez cómo está. Y eso es un temor que
a las personas nos da muchas veces de que no, que yo quiero hacer las cosas bien y por eso no me acerco al evangelio, no me hago bautizar porque de pronto fracaso. Pero en realidad, si nos acercamos y permitimos que sea Dios quien haga la obra, el Señor nos va a sostener. Entonces, ese día mi hermana me dijo, hágale que es el Señor el que le va a dar las fuerzas para seguir. Entonces yo me hice bautizar. Con nervios sí, lo digo porque sí tuve nervios, en mi mente estaba, ¿será que sí puedo? ¿Será que no me va a apartar un día? Pero no, gracias al Señor estoy aquí. En el 2017 me hice bautizar para la gloria del Señor. Tenía 12 años, fue unos mesecitos después de arrepentirme. Y aquí estoy por la gracia del Señor. Amén, gloria al Señor Jesús. O sea, todo es por el Señor. Amén. Yo creo que eso es lo bonito de este tipo de testimonio, sobre todo reconocer que la gloria es del Señor y que es el Señor el que nos lleva en sus brazos. Bueno, yo creo que en ese transcurso de tiempo han habido experiencias maravillosas con el Señor, ¿cierto? Experiencias bonitas, experiencias lindas. Yo quisiera que nos cuente un poquito acerca de eso. Alguna experiencia que usted la marque, o si nos quiere contar dos, lo que usted quiera decirnos aquí de algo que haya marcado su vida, que usted diga, a mí esto me marcó de tal manera que yo no lo puedo olvidar, que no, mejor dicho, me transformó, me movió. Yo creo que una experiencia, yo siempre escuché en ser llenos del Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas, nuevas lenguas, y yo anhelaba mucho esto, y yo escuchaba que no, que se sentía algo muy bonito, que era una experiencia inolvidable, y que esto pues lo llenaba a uno y lo afirmaba como más porque uno sentía que la promesa estaba, la recibe uno, bueno. Y yo, bueno, me hice bautizar y yo como que después, como que anhelando el hablar en nuevas lenguas. Y yo, ay Dios mío, y como que yo, por mi corta experiencia y todo, como que yo me dedicaba mucho a pedirle al Señor, ¿sí? Señor, regálame, dame la oportunidad de hablar en nuevas lenguas, yo quiero hablar en nuevas lenguas. Y dele como pídale. Pero una vez que yo escuché una prédica y decían, no se ponga a pedirle al Señor, usted simplemente adórelo, alábelo, dele la gloria, suéltese a rendirle todo, ¿sí? A darle toda la alabanza, todo lo que salga de su corazón y espere que Dios en su debido tiempo le dará el privilegio de hablar en lenguas. Pero siempre yo en un campamento yo dije Señor, pues yo no sé, voy a ser muy atrevida y hoy quiero hablar en lenguas. Bueno, el campamento pasó el primer día del campamento y bueno, nada, y yo, Señor, no se ha acabado el campamento, yo todavía estoy esperando hablar en nuevas lenguas. Pasó el primer culto, nada, y yo, Señor, yo no me quiero ir sin hablar en lenguas. Pasó el otro y cuando de repente yo me puse fue a adorar a Dios, a decirle que Él era santo, que bueno, a exaltarlo de una manera que salía del corazón. Y ahí está como la esencia de esto, de adorarlo, ¿sí? Darle la gloria a Él. Y de un momento a otro, yo resulté hablando en lenguas y fue un tiempito, o sea, fue un tiempo largo, y yo lloraba y yo exaltaba al Señor. Cuando ya se terminó, mis compañeros, los que estaban a mi lado, me dijeron, Xiomi habló en lenguas.
Y yo como que uno siempre, sí, todos. uno no se la cree y uno dice, ¿será que sí? Y yo le preguntaba otra vez, estaba mi hermana ahí, estaba creo que Rosita también, estaba mi hermana, estaban otras muchachas, y Daira me decía, sí, hablo en lenguas, y ella muy contenta, y no, pues yo feliz porque yo estaba, no, pues yo dije, el Señor es muy lindo. Fue una experiencia que yo creo que a mí nunca me va a olvidar porque lo anhelaba mucho, lo anhelaba demasiado. Y son esas experiencias que uno dice, qué rico vivir en esto. O sea, qué rico es sentir la presencia del Señor, ver su gloria, ver todo esto es muy, muy bonito. Han pasado momentos en los que todo joven, toda persona ha pasado por una dificultad, por una prueba, pero también he visto ahí que el Señor me dice, esfuérzate, sé valiente, yo te ayudo, ¿sí? Hágale como que esas palabras como que lo alientan a uno y uno ve que el Señor lo ama tanto a uno y son esos momentos en los que pone a personas que le hablen, personas que se preocupen por uno y uno dice, ahí está el Señor en medio de toda esta dificultad, en todo esto, en momentos en los que quizás me he visto decaída, pero también he visto su gloria, ¿sí? Entonces son experiencias, hay otra experiencia, después de toda una dificultad en la que pasé, pero después de esto me postré y después fue una vigilia donde nuevamente hablé en lenguas, pero fue después de una dificultad en realidad. Y yo no pensé que, o sea, yo no creía que en ese momento el Señor me fuera a permitir hablar en lenguas y a sentirlo de esa manera porque yo estaba pasando no una etapa muy buena, estaba pasando una etapa que era triste, que a mí me dolía, que yo en realidad no estaba agradando a Dios de tal manera que yo decía, para que me vuelva, o sea, para poder sentir la presencia de Dios de esta manera. Pero ahí es donde ahí el Señor muestra su amor cada día y como que lo acaricia más a uno y le dice a uno, yo la amo. ¿Por qué? Porque es que yo sentí en ese momento, en esa vigilia, donde sentí la presencia de Dios, yo dije, pero en esa situación en la que yo estaba, pero hoy el Señor me permite hablar en lenguas, me permite sentirlo de esta manera tan linda, yo dije, es que definitivamente vivir en el Señor, vivir este Evangelio es muy bonito. Aquí está el Señor, aquí está el amor de Dios. Entonces, como que estas experiencias lo llenan a uno bastante. Amén. Sí, yo creo que esas experiencias con el Señor son las que nos hacen sostenernos, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Así es. Bueno, ya que tocamos ese tema, yo quisiera pues de pronto, como nosotros como seres humanos no estamos, y eso es bonito tenerlo en cuenta y hacernos conscientes de eso. Yo creo que esta es una de las razones de esta sección y este tipo de videos. Y es que, muchachos, ustedes se den cuenta que no son los únicos, que somos muchos los jóvenes que estamos luchando en servirle al Señor y que no dejamos de ser seres humanos imperfectos, llenos de falencias, porque aunque el hombre es infiel, el Señor permanece fiel. Amén. El único fiel es el Señor, que permanece fiel para siempre. Entonces estamos como exceptos de pasar por falencias, por fallas, por momentos aquí, aunque nos duele, hay momentos en los que uno ha querido decir, no puedo más, hasta aquí, tiro la toalla, ya esto me quedó grande, ya siento que aquí no es. Y es ahí como dice que el Señor como que nos sostiene, porque es el Señor el que nos levanta. Entonces yo quisiera de pronto, si quieren contarnos alguna experiencia en la que usted haya sentido eso, pero como decía, que el Señor le ha ayudado, le ha sostenido.
experiencias que a veces uno piensa que uno es el único que las ha vivido y por eso me parece bonito como contarlas, porque a veces está el joven allá en su casa o donde nos está viendo, puede estar pensando, a mí es el único que me pasa esto y estoy mal y estoy grave por esta situación, pero a veces darse cuenta que uno no es el único y que hay personas que han pasado por ello y se han sostenido, nos motiva aún más, o sea, porque es que hay momentos en los que uno se siente que uno, yo uso mucho esa frase, uno se siente a veces que uno es la única golondrina llamando a. O sea, uno siente que uno está ahí solito Uy, sí. y que uno dice, oiga, es que parece que soy el único joven que está acá en esta situación Y que anhela buscar y que quiere de Dios. buscar de Dios y como que uno ve que el resto están yéndose por allá para el mundo y uno dice, pues que soy el único y eso lo hace sentirse uno muchas veces como solo. Entonces qué bonito que ustedes se den cuenta de eso, muchachos, que ustedes no son los únicos. Habemos una cantidad de jóvenes en este deseo de querer agradar al Señor. Te doy la palabra porque yo a veces me pongo a hablar mucho. Cálmese. Sí. Contrólate. Contrólate. No, la verdad, es muy cierto, porque de pronto uno piensa que no, que como aquí en la congregación de pronto no hay bastantes jóvenes. Uno dice, no, es que no hay jóvenes. Y en realidad esa no es la verdad, no hay jóvenes, de pronto no hay muchos jóvenes en la congregación donde uno asiste. Pero que a nivel, o sea, hay muchos jóvenes que en realidad quieren seguir a Dios con todo el corazón. Bueno, les cuento más a profundidad el tema de esa dificultad. Yo creo que los jóvenes y las señoritas, los jóvenes han pasado muchas veces por lo que yo pasé. El querer tener una relación, ¿sí? Esto a mí me dolió bastante y fue algo que la verdad duele y no me gustaría como volverlo a pasar nunca, en realidad. Fue una etapa en que, y pues no fue hace mucho, la verdad, fue en plena pandemia, donde pasó que hubo cierta persona que empezó como pues a hablarme y eso, y lo peor era que no era creyente, ¿sí? Pero yo por mi afán de querer tener a alguien que estuviera, o que sí, que se preocupara por mí, porque a uno le pasa eso, que de pronto, necesidad emocional. exacto, esa necesidad emocional que uno siente, que los jóvenes sienten, y que haya alguien que se preocupe por uno y que le diga de pronto que buenos días, que cómo amaneció, bueno, y que todos los días sea así, uno empieza como a encariñarse con la persona. Pero esa persona no era creyente y en realidad no le gustaba para nada saber de Dios y eso. Pero como que yo me encerré y como que yo ya como que no veía que era tan alejado de Dios en realidad, porque hay personas que no están en el Evangelio y todo, pero creen que hay un Dios, creen que sí, que Dios es todopoderoso y todo. Pero en ese muchacho no era así. Pero como que yo estaba tan cerrada en que llegué a decir, no, yo me aparto y yo voy a estar con el muchacho, o sea, voy a tener una relación con el muchacho y todo, en mi mente. Mis papás se dieron cuenta, hubieron unos hermanos que dieron cuenta de la situación espiritualmente como yo estaba, que estaba muy decaída en realidad. Y yo sufría, en realidad yo sufría porque yo sabía que delante de Dios estaba fallando. Y a mí me dolía, por lo mismo, porque yo desde el momento que me hice bautizar, yo dije, yo no me quiero apartar, no quiero ser esa persona que pisotee el evangelio de tal manera. Entonces yo en medio de esa situación, a mí me dolía demasiado, pero por esa emoción, por ese sentimiento que yo quería que hubiera, entonces yo como que dejaba eso a un lado
y permitía que lo otro siguiera entrando a mi vida. Llegó un momento en una situación que ya mis papás les tocó ponerse ya serios, porque ya iba a pasar de que yo estaba pensando, ya estaba preguntando de qué pasaba, que si yo tenía un novio inconverso, un novio que, bueno, entonces ya ellos me pusieron las reglas y ya ahí yo me enojé. Pero fue en ese momento en que mis papás, mi madre, una de esas cosas fue las que como que me abrieron los ojos. Porque mi mamá no fue una de las personas que me dijo, es que se me va de la casa, o si usted llega a tener una relación con una persona, se me va de una vez, no. Ella me dijo simplemente, usted no, bueno, me dio unas reglas, pero si las acepta se queda, si no, pues ahí sí usted sabe cómo es. Pero me dijo con tanto amor, o sea, me dijo, Xiomi, yo voy a orar por usted. Yo sé que usted quiere casarse, yo sé que usted quiere tener un novio, sé que usted se quiere casar, pero Dios en su debido tiempo le va a dar su pareja, le va a dar esa persona que ame a Dios, como usted, como yo sé que usted lo quiere amar, como quiere amar a Dios. De esa manera va a tener su esposo, va a tener su pareja. Y yo con mis ojos cerrados, yo decía, no mamá, es que es él. Pero mi mamá con tanto amor me dijo, tranquila que esto va a pasar. Y yo por eso digo que el Señor es muy lindo, porque hubieron personas en las que yo les comenté y todo, y me dieron palabras, me hablaron, donde yo decía, es cierto, debo de esperar en Dios. Sé que es difícil, sé que hay momentos en los que uno dice, seguir esperando. Y esperaré. Y esperar en Dios, difícil. Pero si en realidad, o sea, si se espera en Dios, uno tiene fuerzas. Pero es que a veces uno quiere esperar con las fuerzas de uno. Ahí es donde está. Quiero esperar en el tiempo de Dios y mentiras. Pero mentira, ya, exacto. ¿no? Una cosa dice uno así hablando y otra cosa es la que uno está pensando, pero yo quiero ya. Exacto. Y ahí es donde está. Exacto, yo llegué a ese momento en que yo decía, no, es que yo voy a esperar en Dios, pero yo en realidad quería que ya llegara, que ya alguien me hablara y que fuera juicioso, y que en ese momento. Entonces yo como que todo eso, mi mamá se metió mucho en Dios, oraba mucho, y de un momento a otro yo decía, y yo me arrodillaba a orar y yo le decía, Señor, usted sabe mi deseo de tener a alguien, de tener una pareja. Yo quiero tener una pareja, pero en ti. Entonces yo como que ya me fui metiendo más como de nuevo, como en esas conversaciones con Dios, en decirle, Señor, yo quiero esperar en ti. En realidad, que sea usted el que esté organizando toda esta etapa. Y ahí empecé como que se me empezaron a abrir los ojos y decir, Dios mío, ¿yo en qué me estaba metiendo? O sea, yo estaba cayendo en una situación tan terrible que yo dije, y que yo ya sentía tanta vergüenza, yo dije, bueno, yo ahorita como le digo que ya no vamos a volver a hablar, porque sí, claro, uno en un tiempo que uno se habla, uno pues le queda como esa cosita, ese sentimiento ya de saber. El solo decirle no vamos a volver a hablar es algo que duele demasiado. Es algo fácil. Y ya uno saber que ya ese buenos días que se decía ya no va a estar, duele. Pero el Señor es muy lindo y yo tomé la decisión y dije, no más. Yo la verdad quiero esperar en Dios. Y sé que un día va a llegar. Entonces
ahí se terminó todo. Sí dolió un poquito porque, como le digo, el ya no tener los mensajes, ya no. Pero volví a acercarme a las amistades, porque eso le pasa a uno, Sí. que uno se va como patraciando, como ya alejándose, como paleteándose, se está volviendo paletudo. Y uno se empieza a alejar de los amigos, de esos amigos que lo animan a uno ya como que en esos momentos de reunión, cuando hablan de Dios, ya uno se va alejando porque uno siente que ya no sabe de qué hablar, que ya no encaja. Por lo mismo, porque uno se está... Pero por eso les digo que mi madre fue muy sabia, el Señor le dio mucha sabiduría para él. Porque yo dije, en ese momento en el que yo hablé con mi madre, si ella me dice de una forma fea, si ella me habla, yo soy decidida a irme de la casa, yo me voy. Pero en ese momento mi mamá me habló con tanto amor que yo dije, ¿yo qué excusa tengo para decirle, me voy de la casa? Yo dije, yo la verdad que esperaba porque yo eso era lo que quería, irme, o sea, tener algo de una excusa para poder decir, me voy, por su culpa me fui. Pero en ese momento en el que me dio esa respuesta con tanto amor, con tanta, como con ese anhelo de que yo siguiera en el camino del Señor, de que yo siguiera viviendo experiencias con Dios, y con esa dulzura que me lo dijo, yo dije, no, es que no tengo excusas, la verdad. No hay excusas. No hay excusas. Entonces yo como que volví. También es difícil volver a una comunión con Dios, volver a acercarse, porque después de un alejamiento así, que uno como que ya deja de charlar con Dios, que ya uno deja de comentarle las cosas, volver como a esa amistad, como a esa comunión es complicado. Pero no, me volví a acercar a mis amigos, a mis amigas, y volví como a preguntarle otra vez cómo hago para acercarme a Dios, cómo hago para volver a tener como esas ganas, ese anhelo de servirle. Y fue después de eso que yo poco a poco fui acercándome más a Dios, más. Y ahí fue donde llegó el momento en el que se hizo la vigilia. Gracias al Señor por los eventos y todo. En esos eventos hay mucha restauración, mucha... y en ese evento yo dije, es que definitivamente no me quiero apartar de Dios y definitivamente voy a esperar en el Señor. Amén. Y no, pues esperar en Dios y yo voy a esperar. Sí. Difícil sé que es, pero mi mente dice no, pero no es posible. No es posible, pero esperaré. Sí, mire que yo quiero profundizar un poquito en este tema porque es algo demasiado común. Uno piensa que a veces que es solo uno, pero créanme que yo creo que todos los jóvenes pasamos por esto. Y más que vean el caso allí, me gusta enfatizar en la edad porque para hacernos conscientes, muchachos, de que es una juventud en las manos del Señor, ¿sí? Que es una adolescencia en las manos del Señor. Para una joven que está viviendo precisamente todo su despertar emocional y bueno, en todos los ámbitos, es ese momento en el que está viviendo de los 12 años en adelante. Entonces vivirlos en el Señor es una cosa muy distinta a alguien que ya ha vivido toda esa etapa estando en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo ha hecho y deshecho. En cambio, quien empieza esa etapa en el Señor es una etapa en la que uno sabe que debe guardarse para el Señor. Amén. Pero que es inevitable no sentir esa necesidad emocional, esa necesidad
de tener a alguien, que esté ahí cerca. Entonces no va a predicar, no va a predicar. Oh, Sí, no, hermana. no va a poner a Oh, predicar. hermana Rosa. Sino que es un tema bien bonito porque, muchachos, muchos de ustedes pueden estar pasando por esa situación en este momento. Y de pronto decir, no, es que ya, yo no puedo esperar más, ya es difícil. Y es eso de que a veces, no todos, pero muchos tenemos ese principio de que yo no tengo un novio por tener un novio. Amén. Yo no voy simplemente a suplir esto, sino que yo quiero formar un hogar, yo quiero, yo quiero algo más y guardarme en el Señor. Entonces es una etapa complicada en la que pasa ese tipo de situaciones, en el que ella, por ejemplo, en su momento quiso apartarse, y son cosas que en el fondo, que uno en el momento está en toda su rebeldía, en el fondo allí es algo que a usted le duele decirlo. Demasiado. O sea, que usted siente que allá en el fondo del corazón se le pone así. Pero que en ese proceso yo creo que la vida con el Señor también se trata mucho de decisiones. Demasiado. A veces uno se pasa al altar y llora y dice, Señor, ayúdame, pero uno no se decide. Y hay que decidirnos por Cristo, muchachos, porque eso es lo mejor. Que hace falta, por ejemplo, como decía, los mensajitos, pero van a estar los mensajes del Señor, que son mucho más hermosos. Y el acercarse, por si usted está en este momento de acercarse al Señor y siente que no logra, que no está, tenga en cuenta que no es que el Señor le esté dando la espalda y le esté diciendo, la embarró, acá no. A veces es nuestra vergüenza con el Señor la que no nos deja acercarnos. Es eso de que cómo yo fui capaz de hacer esto y con qué cara me voy a presentar delante del Señor. Y hace poco precisamente escuchábamos una enseñanza muy linda que hablaba acerca de Pedro y decía eso, decía, el que mucho ama, o sea, el que ama se duele, se arrepiente. Cuando Pedro negó al Señor, le dolió demasiado, amargamente lloró Pedro, porque él amaba al Señor, entonces por eso le dolió. Entonces, cuando usted ama al Señor, no quiere decir que no la vaya, hablándolo así, que no la vaya a embarrar, que no vaya a tener flaquezas, pero que el hecho de que a usted le duela eso, ya quiere decir que usted, de verdad, o sea, que usted ama al Señor. Preocúpese si a usted no le duele, diga qué pasa. Entonces, si de pronto está haciendo las cosas y como que se siente como que normal, no pasa nada. pues no pasa nada, ahí sí, ahí preocupe. Exactamente. Y si las está haciendo y le duele, no es que no se preocupe, claro está, sino que dése cuenta lo mucho que ama el Señor y que a veces esa vergüenza impide volver a conectarse con el Señor. Pero entonces recuerde siempre que el Señor está con los brazos abiertos y que el Señor nunca va a querer que usted se pierda. No es que Él sea una alcahueta, porque tampoco podemos abusar de la gracia del Señor, pero sí tener en cuenta que el Señor está ahí mirándolo con amor y Él está para sostenernos y Él es el que nos reconforta, el que real se levanta nuestra cabeza y nos pone en lugares altos. Y que es un proceso, eso no es así que usted no, es un proceso en el que hay que llorar. Y así como hubo ese proceso de alejamiento que uno se va alejando poco a poco. Entonces así, poco a poco, hay que acercarse. Y hay que llorar, eso y sí ser les aclaro, muchachos. Que aunque ustedes sientan, aunque uno sienta que usted oró y nada pasó, no decline, siga. Ser cansón con el Señor. Exactamente, sean intensos, vuélvase tóxicos. Exacto, con el Señor. Sí, con el Señor sí, eso no es por allá en otra relación, eso es con el Señor. Porque es que, ¿cómo nosotros no vamos a ser insistentes con el Señor después de todo lo que Él ha hecho? ¿Ustedes creen que el Señor no se merece que nosotros le insistamos y que así sintamos por un lado que el Señor lo está diciendo así? Porque a veces uno en su dolor y que uno se siente alejado, uno siente que el Señor le está poniendo la mano y no, acá no. Usted no, Señor, déjeme acercar. Exacto. Ruéguele. Si uno a veces ruega para hacer otras cosas, ¿por qué no para acercarse al Señor? Exactamente, muchachos. Insistan y no por un determinado, no lo voy a durar un mes pidiendo, no, hasta que usted sienta que ya el Señor lo reconfortó. Y si el Señor ya lo restauró más, sin embargo, no insista. Siga porque así es con el Señor. Entonces son etapas que es bonito, porque yo sé que muchos de los que están viendo este video y los que van a ver este video han vivido o están viviendo una etapa de esas, que es muy común en los adolescentes, en los jóvenes. Entonces, bonito, muchachos, que tengamos eso en cuenta. Bueno,
Yo quisiera también hablar un poquito de ese proceso. Está bueno. Usted cuando le entregó la vida al Señor, usted estaba todavía en el colegio, estaba en toda esa etapa. Mantenerse diferente en una institución, rodeado de tantas personas con una ideología y una mentalidad totalmente distinta, totalmente ajena al Señor, no es fácil, ¿cierto? Es un poquito complicado. En su caso, bueno, como hablamos la vez pasada, por ejemplo, en mi caso, yo fui nacida y criada en un lugar cristiano, entonces a mí me conocieron así. La conocieron siendo A mí me conocieron creyente. siendo, exactamente, a mí me conocían como la Se parecía aburrida. a una viejita. Sí, como la aburrida, la de allá. Pero en el caso de Xiaomi, a Xiaomi la conocieron siendo inconversa y luego pasó a otra etapa de su vida. Entonces yo quiero que nos cuente un poquito cómo fue ese proceso y cómo lo vivió usted, cómo hizo para poderse sostener. Que no es que uno no se haya en algún momento de pronto contagiado un poquito, pero cómo logró llegar a ese punto en el que ya me pude sostener, me pude como mantener diferentes medios. Porque ahí vuelvo otra vez a ustedes, muchachos. Ustedes están en ese ámbito y uno a veces está como en una jungla, corriendo y escapando por la vida de uno. Exacto. Entonces uno está rodeado de una cantidad de gente y a diario tenemos que estar rodeado de gente contraria a nosotros y pues tenemos que hacernos conscientes de que sí se puede uno mantener diferente, sí, que claro. sí puede uno vivir una vida recta delante del Señor. Aunque le digan a uno que es aburrido. Sí, pero que parece pues una no. viejita, que se viste como viejita. Sí, feo, eso es una chica feo. linda. Yo soy linda. Linda. Bueno, eso es un tema porque es un tema. Porque es que yo llegué de o sea, yo me vestía y yo mostraba mis piernas y todo. Y yo de un momento a otro yo me burlé. O sea, es que ahí fue. Uy, gracias. Me dejó. Está buena amiga. Yo me llegué a burlar de una muchacha que ella vestía con una falda a la rodilla. Y pues claro, yo decía, es que parecen unas viejitas. Y yo, bueno, y me reía. Cuando me arrepentí, me hice bautizar. Y cuando ya se alargó mi falda. Ella de por sí siempre ha sido así que se burla de uno. Ay, sí, yo soy recansona. ¿Te imaginas? Que no pelaba. No, pues. Entonces, cuando ya mi falda se acabó, ya hacer mini, hacer debajo, arribita de la rodilla, yo dije, Dios mío, el bullying que me van a hacer, me van a decir, uy, usted que exacto, de usted, y que yo me reía, no, es que yo ya me imaginaba, y yo decía, no, ¿sí ve? ¿Por qué me tenía que reír de esa muchacha? Pobrecita. Y yo después, bueno, cuando llegué, mi vocabulario era terrible. Yo decía malas palabras para todo. Yo hablaba y era muy grosera. Cuando llegué, cuando ya con la falda larga, ya no decían pues groserías. Ya uno en los chistes, ya con doble sentido, pues ya la verdad a mí eso no me agradaba. Ya no me daba risa, sino que ya no realmente le molesta. Ya no le da uno risa, sino que ya uno dice, no, pues, qué chistoso ahí, como que usted sí es bien. Y la verdad, hubieron unas personas que me molestaron, pero hubieron otras que dijeron, uy, Xiomara, o sea, usted sí cambió. Claro, porque enseñaba a que yo decía malas palabras, a que yo mantenía peleando por todo. Pues la verdad sí peleaba un poquito. Pero es que yo peleaba por todo, la verdad. Rosa, no me ría, por favor. No, es que o sea, ahorita son peleas santas. Ahorita son peleas santas. Entonces yo como que por un lado se burlaban de mí, porque la verdad se burlaban y me decían que yo parecía una viejita, que cuando entraban a Gym Days
Y Oye, esas esos rumbas. days sí son Uy, una terrible, terrible. Desde nomás el hecho que usted tenga que irse con ropa, ya Secular. para uno, mire que ya para uno de creyente, en el colegio uno la piensa, y uno la sufre. Hay unos que yo admiraba, mire, me metí ahora yo en mi vida. Entonces, yo le interrumpo. Va a contar la vida. Pero Pero les voy a interrumpir un momentito. No, yo admiraba mucho, yo veía unas muchachas que ellas se iban con los vestidos largos como si era en un tiempo y para esos cheat days, así. yo la verdad, Ya. yo me iba en uniforme. Ellas se vestían así, yo decía, uy, ¿cómo son? O sea, ya son capaces y no les da. Y así, bien vestidas, no era que ay, se fueran y se subieran luego la falda, no, bien vestidas. Y yo me iba en sudadera, la sudadera del colegio, porque era la que le dejaban como usar a veces a uno Exacto. por... Si no era la ropa particular que le dice, entonces era el uniforme. Yo prefería de irme en la sudadera de Yo educación. también prefería. Continúe. Y eso pasa, que yo también me iba en el uniforme. Yo decía, no, pues yo no. Entonces yo llegué un día, yo dije, pero hombre, si yo estoy con Dios, yo voy a entrar. ¿Por qué? Porque todos mis compañeros entraban a los gym day y yo quedarme por ahí sola, desparchada. Y bueno, había otra sección de una película, pero una película bien aburrida. No, y sobre todo es que no esté el parche. Exacto. Y eso es lo peor, que, bueno, aburrida, pero que esté el grupito, uno dice, listo. Pero sola, no, yo dije no. Y yo que soy bien compinchera y bien cansona, me gusta molestarla a la gente y eso. Entonces yo dije, listo, me voy a meter y me voy a poner ahí a mirar. Y cuando entro, no, eso es horrible, porque ya uno no se siente en el lugar que uno debe estar. Entonces, pues yo aquí, yo aquí, un hijo de Dios metido aquí en medio de toda esta gente que está, uy, terrible. Yo dije, no vuelvo. Cuando era Gym Days, no más. Entonces me decían, no, es que definitivamente usted es muy aburrida. Me invitaban a fiestas o eso, y yo no, es que yo ya no pertenezco a eso, o sea, yo ya no. Entonces pues me decían que era aburrida y todo, pero mire que yo sentí que mis compañeros hubieron unos que sí me molestaban y eso se reían a veces, y yo me sentía mal pues porque de todos modos uno es el diferente, y pues gloria a Dios por eso, porque uno debe de ser el diferente, tiene que mostrarnos la diferencia. Pero pues si uno a veces uno se siente como muy desparchado. Es sobre todo eso, no sentirse como allá solito, no es fácil. Exacto. Esa parte. Pero hubieron otras personas en las que me querían mucho, o sea, como que me apreciaban tanto que a veces me hacían, o sea, se veían que estaban como irrespetándome y se metían y decían, no, respétenla. Entonces como que es muy bonito esto. Entonces pues sí se puede ser diferente y sí se puede tener su lugar, el lugar en que de hacer respetar el evangelio, hacer respetar todo esto, sí se puede, porque así hayan burlas y esto, pero en el momento en que hay una recocha, yo soy muy recochera, yo recocho, yo me río, yo molesto, yo hago bulla, o sea, yo soy de esas personas bien que a veces les da pena salir conmigo. Lo siento. Pero bueno, yo soy de esas. Y allá en el colegio yo era así. O sea, yo dije, yo por ser evangélica, yo no, o sea, no es que me vaya ahí, no voy a recochar, no. Yo recochaba y yo molestaba, yo hacía bullying, sano. No, yo molestaba mucho. Pero ya llegaban los momentos en los que ya las recochas se pasaban de ya, o sea, ya las recochas de los muchachos, de las muchachas, ya se pasaban ya a hacer de doble sentido, allá con otras intenciones. Entonces yo sabía que yo podía recochar hasta cierto punto y ya ahí parar. Entonces cuando ya se formaba ya la recocha, que ya era un desorden ya, entonces yo ahí parar. Entonces ya ahí me decían, ay, la evangélica, ay, ya.
Entonces yo me sentaba, yo paraba y ya, dejaba que ya siguieran ellos. Pero uno sí puede recochar hasta cierto punto, uno sí puede reírse y todo hasta cierto punto. Uno sabe hasta dónde uno puede, hasta dónde uno debe, de uno poder hacer ciertas cosas. Entonces la verdad, sí fue un poco complejo al inicio, pero ya de todos modos los muchachos ya sabían, después ya a veces hasta decían una grosería y decían, ay, ¿verdad que soy María Evangélica? No digamos groserías. Y todo, fueron personas que no, que, que me querían mucho y pues otras se burlaban, pero pues la verdad, yo decía, no, yo sigo porque esto tiene una recompensa grande. Entonces, pues, fue un tiempo, una etapa que no, pues, sí se rieron un poco, pero ya después de que ya vieron que la cosa era en serio, porque pensaban que yo no duraba tanto por lo mismo, porque yo, como era, las groserías y que todo, a mí me gustaba mucho vestir de una manera que no era muy correcto. Y me decían, no, usted no va a durar porque usted allá visten muy largo y a usted no le gusta eso. Y yo, no, es que el Señor ya me cambió, ya eso no soy yo, eso es el Señor. Entonces, pues, gloria a Dios, el Señor aquí me tiene y ya salí del colegio y ahora puedo decir que no, pues me sostuve en el colegio lo que duré y el Señor me sostuvo. Entonces, pues, salí y sigo siendo hija de Dios. Amén. Sí. Vea, muchachos, eso de mantenerse distinto, a veces uno se engaña y uno piensa que, ay, que a veces a uno le engañan, que no, que va a hallar gracia al momento. En No, todo muchachos. momento. Va a haber gente que los va a apreciar por el hecho de ser creyentes. Eso sí no se quita. Van a haber profesores incluso profesores que le van a dar a usted un realce por ser creyente, que lo van a poner en posiciones muy bonitas. Pero también va a haber una cantidad de personas que van a estar ahí para burlarse de ustedes, para hacerlos sentir mal. Profesores incluso que se involucran dentro de toda la situación porque a veces pasa. Y pues muchachos, yo siempre que pasaban esas cosas, y uno, ay, porque a mí, bonito era acordarse de que, vea, yo soy mala para las citas, eso sí yo, pero sé que hay un texto que dice que el siervo no es mayor que su señor, y que si al Señor lo despreciaron, lo humillaron, mejor dicho, que lo hicieron con el Señor, se burlaron de él, ¿cuánto más a nosotros, que somos simplemente siervos? Así es. Nosotros no somos mayores que el Señor Jesucristo y tenemos que aceptar y hacernos conscientes de eso. Así que muchas veces ustedes van a tener que escoger o Cristo, y con Cristo pues sabe que van a tener que estar a veces solos por ahí desparchados, o voy a estar en el grupo pero sin Cristo. Alejados. ¿Qué vale más? ¿Qué pesa más? Y ponerlo en una balanza, para mí, ¿qué pesa más? ¿La salvación o estar ahí en el momento de la risa y todo eso? Y ahora darnos cuenta de esto, que uno a veces está ahí, porque cuando uno quiere mantenerse limpio, como decía, uno se siente que yo no pertenezco acá. Ajá. Pero otra cosa es distinta cuando ya está uno con la gente de uno, con los hermanos. Sí, claro. O sea, que usted puede soltarse y alegrarse y reírse y decir lo que usted quiera porque está con los de uno. Entonces es muy bonito que seamos conscientes de eso, que con el Señor en esa etapa de colegio muchas veces ustedes van a tener que quedarse solos. Van a ver quienes los van a apreciar, porque hay gente que, incluso hay personas que usted hace, ¿cómo les digo? Hay amigos que uno hace en el transcurso de ese tiempo que se acercan a uno porque uno es creyente y ellos quieren un poquito de eso. Y le dicen a uno incluso es que usted irradia paz y quieren un poquito de esa paz, quieren un poquito de esa tranquilidad, entonces se acercan a uno por eso. Pero van a haber otros que se van a alejar porque ustedes quieren buscar del Señor. Entonces yo creo que ya concluyendo un poquito, no sé si usted quiere agregarnos algo que quiera contarnos, así que de pronto se haya escapado, alguna experiencia, algo que quiera contarnos. Y yo creo que concluiríamos con eso y con un mensaje final para todos nuestros jóvenes y los que nos alcancen a ver. Bueno, jóvenes. No, pues esperar en Dios. Sé que
yo creo que los jóvenes que nos están viendo están pasando por una situación, por situaciones o quizás pasaron y dicen, uy, sí, verdad, como que yo pasé por eso. Pero pues yo creo que experiencias con el Señor, otra experiencia, a ver, pues experiencias de así de ver la gloria de Dios en alguien, por lo menos una vez mi madre oró por una persona que estaba sangrando demasiado y ahí ella invocó el nombre del Señor y ahí la sangre paró. Entonces son esas cosas que uno puede ver, que puede escuchar y uno dice es que definitivamente el Señor es muy bueno. Y que uno anhela seguir viviendo experiencias, ya ser personales, ¿no? Entonces, pues para eso hay que seguir viviendo en el Señor y hay que seguir anhelando servir a Dios. Y pues un mensaje para los jóvenes, para todos los que nos escuchan y todos los que van más adelante a escuchar, es decirles que esperar en Dios, verdaderamente en Dios, ¿sí? No querer que Dios, por lo menos esta frase de que Dios tenga el control de mi vida, pero siempre la vida la quiero manejar yo, ¿sí? Porque hay muchas veces que, como un ejemplo, el padre de familia coge el control, lo tiene en la mano, pero su hijo va y lo maneja. Entonces en realidad no tiene el control, o sea, el control de verdad, sino que tiene el control lo físico, ¿sí? Lo material, pero lo está manejando el hijo. Entonces como que a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Señor, toma mi vida y toma el control de todo, pero en realidad yo estoy haciendo lo que yo quiero, ¿sí? El anhelo mío, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y no estoy esperando en Dios y permitiendo que Él cumpla el propósito que Él tiene para mí. Entonces, jóvenes, muchachos y hermanos que nos ven, porque creo que ven, los hermanos también nos ven, los adultos. Entonces, pues permitir que sea Dios quien tome el control y lo maneje nuestra vida y permitir que sea Él cumpliendo el propósito en nosotros. Esto en este evangelio se ve muy feliz. Muchas personas piensan que se ve aburrido. No somos aburridos, la verdad. Yo no me siento una persona aburrida para nada. Hay tristezas, obviamente, como las tiene cualquiera. Hay momentos de dificultad, sí, pero el Señor nos sostiene. El Señor... La diferencia es esa, que nosotros esos momentos no los vivimos solos. Exacto. Los vivimos con el Señor. Así es. Y las cargas se hacen más ligeras. Ajá. Entonces las cargas se las ponemos al Señor. Señor, ayúdanos. Y ahí está el Señor ayudándonos. Entonces esto es un evangelio en el que se vive muy feliz. Ven. Yo no sé quién vaya a decir. ¿Quién vaya a decir? No, es que ese evangelio es aburrido porque definitivamente... Alguien que realmente lo viva. O sea, sí, porque sí. si está viviendo un evangelio obligado, no, usted se le va a hacer bien aburrido. Pero si usted lo está viviendo con ese gozo, yo creo que... no, ese amor al Señor, con ese amor, a la salvación. exacto. Y con ese anhelo de querer hacer cada día, de servirle más a Dios. No, esto es una bendición. No, aquí no se vive, definitivamente no se vive triste, no se vive aburrido para nada. Yo creo que uno se da cuenta que las experiencias y lo que vivimos y lo que reímos acá no en ninguna parte. Exacto. En ninguna parte. Las experiencias cuando uno se reúne con los amigos a cantar, a comer, porque nosotros siempre nos reunimos a comer. Y en esas reuniones de comida siempre hay un canto, o hay, oiga, ¿qué le pareció el mensaje? ¿Qué podemos ahí recibir nosotros? Como, oiga, póngale cuidado al mensaje que le está como es usted, ¿no? Un mensaje
mensajes, a veces nos ponemos a hablar de Dios, como que siempre en todas las reuniones siempre Sí, algo no de, falta. algo de Dios sale porque es que somos hijos de Dios, no puede faltar esto, ¿no? Entonces como que se vive tan feliz en el Evangelio, sirviendo a Dios. Entonces muchachos, hermanos, todo el que nos ve por acá, estos videos no es para ganar fama porque no. Lo que diga el dedito. Lo que diga el dedito, no. No, la verdad no. Esto es para darle la gloria a Dios, para mostrar que el amor, cómo es el amor, o sea, cuán grande es el amor de Dios. Que Dios es amor y que Él nos sostiene, que habemos jóvenes en las manos de Dios y yo sé y estoy segura que si seguimos permitiendo que Dios nos dirija, Él nos sostendrá y más adelante cuando ya seamos adultos, cuando ya estemos casados, cuando ya tengamos una familia, poder decirle al mundo, poder decirle a todo el que decir, el Señor cumple ese anhelo de su corazón, el Señor cumple ese propósito, el Señor cumple lo que uno anhela, porque hay muchas personas que anhelan casarse, pero hay otras que quieren estudiar, hay otras que quieren tener un trabajo, hay otras que quieren tener, pero todo desde que sea en el camino del Señor, que sea pidiéndoselo a Dios, y va a ver la respuesta de Dios, va a poder decir, el Señor me ha sostenido y pude realizar esto en el camino del Señor, siendo feliz en el camino del Señor. Entonces, muchachos, aquí no se vive aburrido, aquí se vive muy feliz y que lo sepa la generación venidera. Amén. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Entonces, pues, muy feliz de estar aquí, de dar este testimonio, decirle que a los 12 años me hice bautizar. Tengo... ¡Ay! ¿Quieres darme? Bueno, hasta el momento, tengo 16 años y pues aquí el Señor me ha sostenido, gracias a Dios, y seguimos esperando en Dios. Entonces, pues, ya, gloria a Dios, bueno, muy feliz, muchachos, no sí. sé si de menos de tanta la felicidad. Sí, bueno muchachos, yo creo que eso es todo por el momento. Ya después estaremos subiendo un nuevo video hablando de más testimonios en los que el Señor obra de una manera muy especial. Yo creo que esto nos deja este testimonio nos deja muchas reflexiones y mucho que entender. Y es entender que uno de esos es entender que cuando el Señor es el que direcciona y el Señor está obrando en nuestra vida conforme a su voluntad, muchas veces es algo que a nosotros no nos gusta. Uy, sí. Es algo que nos hace llorar, es algo que usted dice, ¿por qué? Uy, Ahí es donde uno dice, pero es que quiere que Dios tenga el control, pero en ese momento muchachos, el Señor toma el control, a uno no le gusta y uno dice, uy, no pero quiero. muchachos, si usted sienta en el momento que no, deje que el Señor lo direccione, porque créame que el propósito del Señor es un propósito todo lo que hace el eterno, es un Señor es propósito bueno. maravilloso, hermoso, precioso. Y el deseo de esto es precisamente eso, muchachos. Yo creo que a mí me ha servido mucho escuchar a más hermanos que han sido criados, hermanos que han vivido su juventud en el Señor, enseñanzas acerca de los jóvenes, darnos cuenta a través de la Biblia que la mayoría de personajes bíblicos que encontramos, de hombres de la Biblia, fueron llamados en su juventud, en su adolescencia a servirle al Señor. Es decir, que el Señor tiene una manera tan bonita de tratar con el joven, o sea, que el Señor lo ocupa de una manera tan bonita en su labor, en su servicio, que es muy bonito. Y a uno le sirve mucho darse cuenta de eso, que uno no es el único, que aquí vemos una cantidad de jóvenes con el deseo de agradar al Señor. Entonces, muchachos, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho y ánimo y adelante con el Señor Jesús, y nos vemos en una próxima. El Dios Señor les bendiga.